sino 3 aviones fueron derribados por los chapitos, quienes asestaron un golpe crucial al gobierno. Lejos de retroceder tras ser atacados con aeronaves, se mantuvieron firmes y lograron abatir 3 aviones. Sí, escuchaste bien, 3. Pero, ¿cómo lo consiguieron? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. La guerra entre los militares mexicanos y los chapitos no fue un conflicto que estalló de la noche a la mañana, sino una serie de eventos que, poco a poco, llevaron a un enfrentamiento directo entre el Estado y una de las facciones más violentas del cártel de Sinaloa. Con la caída y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017, el liderazgo del cártel quedó en disputa. Su estructura, que durante años se había mantenido relativamente estable bajo su mando, comenzó a fracturarse debido a luchas internas por el control de las rutas de narcotráfico, la producción de fentanilo y la lealtad de los sicarios y operadores financieros. En medio de esta reorganización, los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos como los Chapitos, tomaron el control de una parte del cártel, enfrentándose no solo a otras facciones dentro de su propia organización, sino también a una presión cada vez mayor del gobierno mexicano y de las agencias de seguridad estadounidenses. Desde el principio, su manera de operar fue distinta a la de su padre, más violenta, más impredecible y más brutal en sus respuestas a cualquier intento del Estado de frenarlos. El primer gran enfrentamiento entre los militares y los chapitos ocurrió el 17 de octubre de 2019, en un episodio que quedaría marcado en la historia del narcotráfico en México, el Culiacanazo. Ese día, fuerzas militares y la Guardia Nacional intentaron capturar a Ovidio Guzmán en un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Lo que ocurrió después fue una muestra de la capacidad de fuego y organización del cártel. En cuestión de minutos, la ciudad fue sitiada por cientos de sicarios armados con rifles de asalto, camionetas blindadas y una disciplina que rivalizaba con la de un ejército. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. Los sicarios bloquearon las salidas de la ciudad, incendiaron vehículos y liberaron prisioneros de las cárceles locales para reforzar su ofensiva. Los militares, superados en número y en poder de fuego, recibieron la orden de liberar a Ovidio Guzmán para evitar una masacre civil. El Culiacanazo no solo fue una victoria para los chapitos, sino también un golpe devastador para la imagen del gobierno. El mensaje fue claro: el cártel tenía la capacidad de doblegar al Estado si así lo deseaba. Sin embargo, lo que los chapitos no anticiparon fue que, lejos de consolidar su poder sin consecuencias, esto los convirtió en un objetivo prioritario para el gobierno mexicano y, sobre todo, para los militares. Después del Culiacanazo, la tensión entre los chapitos y las Fuerzas Armadas se mantuvo en un equilibrio frágil. Sabían que el gobierno estaba esperando la oportunidad para contraatacar, pero también confiaban en su influencia dentro de la política y la corrupción en los mandos policiales para mantenerse un paso adelante. Sin embargo, conforme la crisis del fentanilo se convirtió en un problema de seguridad nacional en Estados Unidos, la presión internacional sobre México aumentó. Washington exigió resultados, y con una relación cada vez más deteriorada entre el cártel de Sinaloa y el gobierno mexicano, la guerra era solo cuestión de tiempo. El 5 de enero de 2023, en un nuevo intento por capturar a Ovidio Guzmán, el gobierno mexicano desplegó un operativo en la localidad de Jesús María, Sinaloa. Esta vez, el ejército no tenía intención de retroceder. Habían aprendido la lección del Culiacanazo y llegaron con toda la fuerza posible.
Aviones de combate, helicópteros artillados, vehículos blindados y miles de soldados listos para sostener el enfrentamiento el tiempo que fuera necesario. Los chapitos respondieron con la misma violencia de 2019. Una vez más intentaron retomar la ciudad a sangre y fuego. Sicarios fuertemente armados tomaron las carreteras, bloquearon los accesos a la ciudad y atacaron los convoyes militares con rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y drones explosivos. Sin embargo, esta vez el gobierno tenía órdenes de no ceder. Durante horas la batalla se extendió por las calles, con enfrentamientos tan intensos que incluso los aviones de la Fuerza Aérea tuvieron que abrir fuego contra las posiciones del cártel. La diferencia clave fue que, a diferencia de 2019, esta vez los militares lograron retener a Ovidio Guzmán y trasladarlo a la Ciudad de México para su posterior extradición a Estados Unidos. La captura de Ovidio fue una derrota estratégica para los chapitos, pero no el final de la guerra. De hecho, el conflicto escaló aún más. Sabían que el gobierno no se detendría y que tarde o temprano los otros líderes del grupo también serían el objetivo. La respuesta fue inmediata. Una serie de ataques coordinados en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa en represalia por la detención de su líder. Incendiaron vehículos, cerraron carreteras y atacaron estaciones de policía, demostrando que aún tenían el control de gran parte del territorio. Sin embargo, la presión militar no cesó. El ejército intensificó los operativos en zonas dominadas por los chapitos, atacando sus laboratorios de drogas sintéticas, asegurando armas de alto calibre y desmantelando redes de financiamiento. La táctica ahora no era solo capturar a los líderes, sino asfixiar la estructura del cártel desde dentro, eliminando su capacidad de operar a gran escala. Uno de los enfrentamientos más violentos ocurrió en Sonora, donde sicarios de los chapitos emboscaron a un convoy militar con rifles automáticos y drones explosivos. La batalla duró varias horas, dejando un saldo de múltiples bajas en ambos bandos. Los soldados, a pesar de estar mejor entrenados, enfrentaban a un enemigo que conocía perfectamente el terreno y que no dudaba en usar civiles como escudos humanos. Mientras tanto, en Baja California y Chihuahua, los chapitos recurrieron a tácticas aún más brutales: asesinatos de policías, secuestros de oficiales del ejército y ataques a infraestructura militar. La guerra ya no era solo en Sinaloa, sino en toda la región noroeste del país. ¿Podrá el gobierno mexicano desmantelar a los chapitos por completo o simplemente está prolongando un conflicto que nunca tendrá un ganador absoluto? Desde que Ovidio Guzmán fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, la presión sobre sus hermanos aumentó de manera brutal. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán eran ahora los líderes absolutos de la facción, responsables de dirigir la producción de fentanilo, la exportación de drogas y la expansión de su influencia en el noroeste de México. Sabían que el gobierno mexicano los tenía en la mira, pero confiaban en su estructura de seguridad, en su red de informantes y en su capacidad de respuesta rápida para evitar el destino de su hermano menor. Sin embargo, lo que no sabían era que el ejército había cambiado de estrategia. Ya no se trataba de hacer operativos con unidades visibles que pudieran ser emboscadas. Esta vez, el gobierno utilizó tácticas de guerra electrónica, infiltraciones de informantes dentro de la organización y el uso de tecnología estadounidense para rastrear sus movimientos a través de drones y espionaje satelital. Lograron seguir los desplazamientos de Iván Archibaldo en la Sierra de Badiraguato, Sinaloa, un territorio que históricamente había servido como refugio para la familia Guzmán. El día de la captura, la madrugada aún cubría la sierra cuando equipos de élite de la Marina y el Ejército mexicano se desplegaron en completo silencio. Habían identificado una hacienda fortificada donde Iván Archibaldo pasaba la mayoría de sus días.
La operación debía ser rápida y letal. El gobierno no quería repetir el desastre del Culiacanazo de 2019 ni los enfrentamientos caóticos que rodearon la detención de Ovidio en 2023. Esta vez, su misión era capturar a Iván antes de que su ejército de sicarios pudiera reaccionar. El ataque comenzó con drones de reconocimiento que transmitían imágenes en tiempo real a los comandantes del operativo. A través de visión térmica, identificaron las posiciones de los guardias armados alrededor del perímetro de la hacienda. Un equipo de francotiradores eliminó a los vigilantes sin alertar a los demás, permitiendo que las unidades terrestres avanzaran con sigilo. Luego, en un movimiento coordinado, explosivos colocados en la puerta principal abrieron paso para que los comandos irrumpieran en la propiedad. La resistencia fue inmediata. Los sicarios reaccionaron con una brutalidad desesperada. Ráfagas de AK-47 y ametralladoras .50 retumbaron en la noche mientras los soldados avanzaban con precisión quirúrgica. Cada habitación de la hacienda se convirtió en un campo de batalla, con los militares abatiendo a los hombres de Iván uno por uno. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez no hubo espacio para una contraofensiva organizada. El gobierno había desplegado fuerzas en toda la región, cerrando cualquier ruta de escape. Iván Archibaldo fue encontrado en una de las habitaciones blindadas de la casa, intentando coordinar su huida. A pesar de la velocidad con la que reaccionó, no tenía escapatoria. Su equipo de seguridad había sido diezmado en minutos. Los militares irrumpieron en la habitación. Lo redujeron al suelo y lo esposaron antes de que pudiera tomar un arma. El líder de los Chapitos estaba capturado, pero la operación aún no terminaba. Mientras las fuerzas especiales aseguraban la propiedad, las radios comenzaron a saturarse con comunicaciones interceptadas de sicarios en camino. Los Chapitos estaban movilizando todo su ejército para recuperar a su jefe. Camionetas blindadas llenas de sicarios avanzaban a toda velocidad por las carreteras, mientras los soldados en la hacienda se preparaban para resistir un asedio. La guerra acababa de comenzar. El enfrentamiento fue brutal. Los sicarios abrieron fuego con rifles de alto calibre y lanzagranadas, intentando abrirse paso hacia la hacienda. Los soldados atrincherados respondieron con precisión. Helicópteros de la Marina llegaron para reforzar la defensa, disparando desde el aire contra los convoyes de sicarios. Pero el enemigo era implacable. No solo luchaban por su líder, sino por la supervivencia de todo su cártel. Las carreteras de Badiraguato se convirtieron en un infierno. Los Chapitos utilizaron drones cargados con explosivos, atacando los convoyes militares que transportaban a Iván Archibaldo. Intentaron emboscarlos en los caminos montañosos, volando puentes y bloqueando las rutas de escape con vehículos incendiados. El ejército tuvo que utilizar helicópteros artillados para despejar las rutas, disparando contra cualquier vehículo que intentara acercarse. El convoy con Iván Archibaldo logró salir del territorio enemigo después de varias horas de combate. Para cuando llegaron a la base militar en Culiacán, al menos 50 sicarios y 10 soldados habían muerto en la operación. Fue uno de los enfrentamientos más intensos de la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. El costo de capturar a Iván fue altísimo, pero la misión fue cumplida. El traslado a la Ciudad de México se hizo en un avión militar de alta seguridad, con escoltas armados hasta los dientes. El gobierno no podía correr el riesgo de otro Culiacanazo. Ya en la capital, Iván Archibaldo fue llevado a una prisión de máxima seguridad, esperando su inevitable extradición a Estados Unidos. Pero la captura de Iván no puso fin a la guerra. De hecho, fue el inicio de la fase más violenta del conflicto. Los Chapitos prometieron venganza. En los días siguientes desataron una ola de terror en Sinaloa, Sonora y Baja California.
Bloquearon carreteras, incendiaron negocios, ejecutaron a policías y soldados. Su mensaje era claro: no se rendirían. Los enfrentamientos con el ejército se volvieron constantes en varias ciudades. Los chapitos emboscaron patrullas militares, utilizando tácticas de guerrilla para desgastar a las fuerzas federales. Las calles se convirtieron en zonas de guerra, con civiles atrapados en medio de los tiroteos. Mientras tanto, el gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, redobló su ofensiva. Más de 10,000 soldados fueron desplegados en Sinaloa y Sonora, con órdenes de desmantelar por completo la facción de los chapitos. Laboratorios de fentanilo fueron destruidos, bodegas de armas fueron aseguradas y cientos de operadores del cártel fueron arrestados o abatidos. Pero los chapitos aún no estaban vencidos. Jesús Alfredo Guzmán asumió el liderazgo y ordenó ataques aún más agresivos. Su estrategia era desgastar al ejército, hacer que el gobierno pagara un precio tan alto que terminara negociando. Ahora, con Iván Archibaldo en prisión, la guerra sigue escalando. Cada día que pasa, los enfrentamientos se intensifican, las represalias se multiplican y la violencia se expande. La captura de Iván fue un golpe devastador para los chapitos, pero no su fin. Ellos han demostrado que aún tienen el poder de desafiar al Estado, de mantener el control de su territorio y de hacer pagar con sangre a quienes intenten detenerlos. ¿Será suficiente para acabar con ellos o esta guerra solo está comenzando? Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. La furia de los chapitos no solo se había sentido en los ataques directos contra las bases militares, los convoyes de seguridad y las patrullas que intentaban mantener el control en Sinaloa y Sonora. Esta vez querían algo mucho más grande: demostrar que no solo podían desafiar al gobierno, sino vencerlo en su propio terreno, en su propio juego. Fue entonces cuando los líderes de la organización tomaron la decisión de estudiar cada movimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Durante años, el cártel había reunido información a través de sus informantes dentro de las Fuerzas Armadas, personas compradas con dinero o amenazadas para cooperar. Esta vez no era solo cuestión de conocer los operativos militares en su contra. El objetivo era aprender cómo peleaba el ejército. La orden fue clara: desentrañar los entrenamientos, tácticas, maniobras y debilidades del ejército mexicano. A través de sobornos y vigilancia encubierta, comenzaron a infiltrar información sobre los entrenamientos militares. Descubrieron los ejercicios de combate, las formaciones de ataque, las estrategias de contrainteligencia y, sobre todo, los entrenamientos con los F-5 Tiger II, los aviones de combate que la Sedena utilizaba en maniobras de interceptación y defensa aérea. Durante meses, los chapitos estudiaron los movimientos de los pilotos, los horarios en los que realizaban ejercicios, las rutas de vuelo y los protocolos de emergencia. Querían saber exactamente cómo funcionaba la aviación militar mexicana y, lo más importante, descubrir una manera de neutralizarla. A través de contactos en el sector aeronáutico, obtuvieron acceso a información confidencial sobre los vuelos de entrenamiento de los F-5 Tiger II, los únicos aviones de combate con los que contaba México en su flota. Sabían que la Sedena realizaba maniobras regulares en una zona específica del país, un espacio aéreo donde los pilotos practicaban formaciones y tácticas de ataque y defensa. Fue entonces cuando los chapitos tomaron la decisión que marcaría un antes y un después en la guerra contra el Estado: derribar los aviones de combate. El plan no fue improvisado. Durante semanas reunieron un armamento capaz de cumplir la misión. Consiguieron sistemas de misiles, tierra-aire, armamento antiaéreo de última tecnología que solo los cárteles con mayor poder adquisitivo podían permitirse. Estas armas no eran cualquier cosa.
eran sistemas diseñados para destruir aeronaves en pleno vuelo, capaces de localizar objetivos con radares móviles y lanzar ataques con una precisión letal. Los sicarios de élite de los Chapitos, entrenados específicamente para esta misión, se desplazaron a una zona montañosa cercana al espacio aéreo donde la Sedena realizaba sus entrenamientos. Los misiles fueron posicionados estratégicamente, ocultos en puntos de tiro elevados, asegurándose de que cualquier aeronave que entrara en su rango de fuego no tuviera posibilidad de escapar. El día de la emboscada aérea llegó. 3 F-5 Tiger II despegaron desde la base aérea número 1 en Santa Lucía para realizar maniobras de combate en las zonas ya identificadas por el cártel. No había ninguna advertencia de que algo fuera a salir mal. Era un entrenamiento rutinario, un ejercicio de precisión, algo que los pilotos habían hecho cientos de veces. No tenían idea de que estaban volando directo a una trampa mortal. Desde el suelo, los sicarios observaban con binoculares de alta potencia. Los aviones volaban en formación, confiados, sin saber que en cuestión de segundos, el cielo se convertiría en su tumba. El primer misil fue lanzado sin previo aviso. Un proyectil guiado por radar rasgó el cielo a una velocidad devastadora, impactando en el fuselaje del primer F-5. La explosión iluminó el horizonte y los restos de la aeronave comenzaron a caer en llamas. El piloto no tuvo tiempo de reaccionar. No hubo expulsión, no hubo señal de vida, solo un cuerpo de metal ardiendo en su descenso hacia la nada. Los otros dos pilotos reaccionaron de inmediato, rompiendo la formación y maniobrando para evadir el ataque. Pero ya era demasiado tarde. El segundo misil fue disparado segundos después. El proyectil viajó directamente hacia el siguiente F-5, impactando contra una de sus alas y desestabilizando el control de la aeronave. El piloto, en una maniobra desesperada, logró expulsarse antes de que el avión explotara en el aire. Su paracaídas se desplegó en el último momento, pero su destino no estaba asegurado, porque los Chapitos no solo querían derribar los aviones, querían asegurarse de que no quedara ningún sobreviviente. Desde el suelo, los sicarios vieron al piloto descender lentamente, esperaron hasta que tocó tierra y abrieron fuego. Decenas de disparos llovieron sobre él sin darle ninguna oportunidad. Era una ejecución en vivo, una demostración de que el cártel no solo estaba dispuesto a pelear contra el ejército, sino a cazarlo como si fueran presas. El tercer piloto intentó escapar, subiendo a una altitud mayor y enviando una señal de emergencia a la base. Pero no llegó lejos. El tercer misil lo alcanzó cuando intentaba hacer un giro evasivo. La explosión fue aún más brutal que las anteriores. No quedó nada del avión, solo una nube de fuego y escombros cayendo sobre la sierra. La Sedena entró en estado de alerta máxima. En cuestión de minutos, se desplegaron unidades terrestres y aéreas para buscar a los responsables. Pero para cuando llegaron, los Chapitos ya habían desaparecido. Se movieron con la misma precisión que el ejército, desmontando su equipo y retirándose a puntos de escape previamente planificados. No dejaron huellas, no dejaron rastros. Lo único que dejaron fue el impacto de la primera emboscada aérea en la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. Cuando la noticia llegó a la opinión pública, el país entero quedó en shock. Un cártel acababa de derribar aviones de combate. Los narcotraficantes no solo habían tomado el control de las calles, sino del cielo. Era un golpe a la moral del ejército, un desafío directo a la autoridad del gobierno. Los medios de comunicación explotaron con titulares aterradores. Los Chapitos desafían al Estado. Derriban 3 aviones de combate de la Sedena. Narcoguerra en el aire. El cártel demuestra que el ejército ya no es intocable. México al borde del colapso. El narco supera las Fuerzas Armadas. El gobierno intentó ocultar la magnitud del desastre, pero las imágenes de los restos de los aviones en llamas
Los reportes de los pilotos abatidos y los videos filtrados de la emboscada eran imposibles de ignorar. ¿Será que los militares están perdiendo esta guerra? El ambiente en la sala de conferencias de la Secretaría de Seguridad Pública estaba cargado de tensión. Periodistas de todas las cadenas nacionales e internacionales estaban presentes, sus cámaras enfocadas en la mesa donde, en pocos minutos, aparecería Omar García Harfuch, el hombre que una vez más se ponía al frente de una crisis que había sacudido no solo a México, sino al mundo entero. El derribo de los 3 aviones F-5 Tiger II por parte de los Chapitos había sido un punto de inflexión, un hecho sin precedentes en la historia del narcotráfico y el combate al crimen organizado. El Estado estaba en jaque. Los rumores corrían en los pasillos del poder. Se decía que el presidente había exigido respuestas inmediatas, que la presión de Estados Unidos era más fuerte que nunca y que la Sedena estaba en estado de shock tras perder 3 de sus aviones de combate en una maniobra que nadie había anticipado. El narco ya no era solo una amenaza terrestre, ahora dominaba el aire. Y si algo quedaba claro, era que el gobierno necesitaba un rostro fuerte, una voz que mostrara determinación en medio del caos. Ese rostro era Harfuch. Las puertas de la sala se abrieron y el secretario de Seguridad Pública entró con paso firme. No llevaba papeles, no tenía discursos preparados. Venía a hablar con el peso de quien entiende que la guerra que enfrenta no es una cuestión política, sino de supervivencia. Se acomodó en el centro de la mesa junto al secretario de la Defensa y al titular de la Guardia Nacional, pero era claro que él era la figura central. Era el único que podía hablar con la seguridad de quien ha enfrentado de frente al narco y ha sobrevivido para contarlo. El murmullo de los periodistas cesó cuando Harfuch tomó el micrófono. Sus ojos recorrían la sala como si evaluara a cada persona presente, como si entendiera la importancia de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. «México no se va a arrodillar», dijo. La frase cayó como un martillo sobre la sala. No había introducción, no había protocolos diplomáticos. Fue una declaración directa, sin adornos, sin retórica política. Era una advertencia. El ataque contra nuestras fuerzas aéreas es un acto de guerra, no contra el gobierno, no contra una institución, sino contra cada ciudadano de este país que ha vivido bajo el terror del narcotráfico. Lo que hicieron los Chapitos no es solo una afrenta a la Sedena. Es un mensaje de que ellos creen que pueden operar sin límites, sin consecuencias, sin miedo. Y eso se acabó. Las cámaras registraban cada movimiento de su rostro, cada inflexión en su voz. No había duda en su tono. Sabía que estaba hablando no solo para los ciudadanos, sino también para los criminales que en ese momento estaban viendo la conferencia. Sabía que sus palabras eran una declaración de guerra. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y sabemos cómo operan. No importa cuántos escondites tengan, cuántas armas consigan, cuántos intenten desafiar al Estado. Vamos a ir por ellos. Y esta vez no habrá negociación, no habrá tregua, no habrá segundas oportunidades. El mensaje era claro. No iba a repetirse otro Culiacanazo. No iba a liberar a otro líder del narco. Si alguien creía que el gobierno iba a retroceder, estaba equivocado. Uno de los periodistas levantó la voz. «Señor secretario, ¿qué medidas concretas van a tomar después de este ataque? ¿Habrá una operación inmediata?» Harfuch lo miró directamente. Sabía que esa era la pregunta que todos querían responder, porque una cosa era la retórica, pero el país quería acción. Desde este momento, todas las fuerzas de seguridad federales entran en estado de alerta máxima. Se están desplegando operativos en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. Vamos a atacar a sus estructuras financieras, sus centros de producción de drogas, sus redes de distribución. Cada recurso que usan para operar,
Cada ruta que controlan va a ser destruida. Los flashes de las cámaras no cesaban. Era una declaración de ofensiva total. La cooperación con Estados Unidos se intensificará. No vamos a permitir que estos criminales sigan financiando sus operaciones con el tráfico de fentanilo. Vamos a rastrear su dinero, congelar sus cuentas, eliminar sus operaciones internacionales. Otro periodista se atrevió a preguntar lo que todos tenían en mente. Señor secretario, el gobierno está preparado para responder a la violencia que esto puede generar. Sabemos que cada vez que se ataca a un líder del narco, la respuesta es brutal. Harfuch hizo una pausa. Sabía que esa pregunta era clave. Sabía que los chapitos iban a responder con sangre, pero eso ya no importaba. El punto de no retorno había sido cruzado. No nos van a intimidar, dijo, con una firmeza que hizo que varios periodistas intercambiaran miradas. No era una promesa vacía. Hemos enfrentado la violencia antes. Hemos visto lo que pueden hacer. Pero también sabemos que si no actuamos ahora, si no les dejamos claro que no tienen el control de este país, entonces nunca lo recuperaremos. Y les aseguro algo, los chapitos pueden tener armas, pueden tener dinero, pueden haber derribado aviones, pero lo que no tienen es el respaldo de la nación. Harfuch apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabía que lo que estaba a punto de decir marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Cada soldado, cada marino, cada policía que está en esta lucha entiende el riesgo, pero también entiende que esta no es solo una guerra contra los chapitos. Es una guerra contra la idea de que el crimen organizado puede gobernar este país. Y les aseguro algo, mientras yo siga aquí, mientras sigamos de pie, no van a ganar. El silencio en la sala era absoluto. Las palabras de Harfuch resonaban como un juramento, como un reto, como una sentencia. Vamos a ir por ellos y esta vez no van a escapar. Se levantó de la mesa sin esperar más preguntas. El mensaje estaba dado. Los periodistas intercambiaron miradas, algunos impactados, otros escépticos. Pero nadie podía negar que lo que acababan de presenciar era una declaración de guerra abierta. Las imágenes de la conferencia se transmitieron en todos los canales de noticias, en cada rincón del país. La gente en las calles comentaba lo que acababan de escuchar, algunos con esperanza, otros con miedo, porque todos sabían lo que venía después. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. ¡Hasta la próxima!